Mari Combet. ¿Qué tal, Mari? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cero, ¿cómo están? Vino el gran David Barragán de los Albordes, porque hoy vamos a contar una experiencia, una inmersión en el Puerto Cabuyal. Esa inmersión fue una colaboración que hicimos en 2019. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Todo bien acá desde Quito? Me imagino que las ganas de un estudio como el de Alborde y de vos y todo tu equipo de poder volver a salir al territorio, ¿no? Brevemente, David, cuéntale a la audiencia que no conoce Alborde, que de hecho lo pueden buscar en albordearq.com, allí en internet y también obviamente en las redes sociales. Cuéntale un poco de qué ha tratado la vida de este estudio. Nosotros trabajamos desde el 2007, empezamos la oficina sin pensar que esto sería una oficina. Somos Pascual Gengotena, Esteban Benavides, María Elisa Borja y quien les habla, David Barragán. Nos estamos detrás de esta idea que llamamos Alborde. Trabajamos el diseño entendiendo qué potenciales tienen los recursos locales, qué vamos encontrando en el territorio y cómo vamos aprovechando las problemáticas que nos va dando las distintas soluciones de proyecto para en base a eso poder producir las distintas arquitecturas que vamos construyendo en el tiempo, pero muy arraigado a lo local de todo nuestro trabajo, independiente si estamos en Quito, si estamos en Chile o en el país en el que estemos, o en Perú o donde sea que estemos produciendo arquitectura. También multidisciplinario, que invita a muchas participaciones colaborativas de otros profesionales o profesionales de otros países y que se inserta también en las comunidades donde trabajan y con mucha sensibilidad. Nos han demostrado que con poco se puede hacer mucho, como dice el título de un documental reciente. Sí, hace tiempo hicimos ese documental, fue toda una experiencia de descubrimiento de qué nomás estaba pasando en el país a través de nuestra voz en ese momento y contar todas esas historias de un país y de una generación post-crisis financiera del año 2000, donde todo nuestro país cambia y por ende la práctica arquitectónica tiene que cambiar. Entonces fue un descubrimiento para encontrar qué nomás estaba pasando y encontrarnos con toda una generación que entendió que existen otras maneras de producir arquitectura y que tiene que responder a esas emergencias o a esas necesidades, o esos contextos, a esas vulnerabilidades y a esas condiciones tan específicas que tenemos como territorio. La razón por la que le pedimos a Mari que dibuje, en verdad es porque nadie de nosotros llega a este nivel, entonces digamos, nos quedamos maravillados cuando comenzamos a ver sus dibujos, cuando trabajaba en nuestra oficina y veíamos que esa capacidad de absorber toda la información del territorio y decíamos, ojalá algún día pudiéramos dibujar un proyecto como Las Tres Esperanzas con la mano de Mari. Nosotros dibujamos en el rango de comunicación entre nosotros, de poder expresar las ideas, pero no llegamos a ese nivel ya de comunicación tan fina como tiene Mari. Claro. Gracias, Cero. Entonces sí, hoy vamos a contar esta inmersión en el Puerto Cabuyal y que David nos cuente qué es la historia de este proyecto. Creo que primero tenemos que ubicarnos en el espacio. Puerto Cabuyal está en Manabí, en la costa de Ecuador. Estamos arriba en la mitad del mundo, Manabí un poquito más abajo. Una playa muy alejada, un territorio comunitario, 20 familias en más de 5 kilómetros de costa. Y empezamos un proyecto que empieza muy pequeñito, como una escuela unidocente de 36 metros en el 2009 y pasará el tiempo y para 2019, en 10 años de un proceso largo de participación, de conocimiento, de autodeterminación de esa comunidad por querer construir todos esos espacios de formación. Se fue creando un proyecto que le llegamos a llamar Las Tres Esperanzas, que es como los puntos cumbres de construcción y de intervención. ¿Cómo llegan, David, a ese territorio? Llegamos por el profesor. En el 2007 había comenzado un proceso académico ahí porque la escuela unidocente pública más cercana quedaba 1 hora y media a pie, entonces para los niños era un desgaste alto y tenían un índice de deserción escolar muy elevado. Entonces había una persona ahí a la cual que sabía leer y escribir porque los pescadores eran iletrados y muchos de los padres de familia le dijeron a este personaje que después se convertirá en el profesor a que les enseñe a leer y escribir, y de a poco se comenzó a crear una estructura que se terminaba formando en una escuela. Y en el 2009 como que había muchos niños que querían aprender porque en realidad el aprendizaje tiene que ver con
uno estar motivado a aprender, todos queremos aprender. Y el profe nos contacta porque nos conocía y nos dice, oigan, ¿quieren trabajar con nosotros y ver si hay posibilidad de hacer una escuela? Y en ese momento nosotros decimos, obvio, claro que sí, ¿por qué no? Lo que no sabíamos era que nos enfrentaríamos a algo que cambiaría nuestra vida. Comentame un poco cómo son las calles, cómo es la urbanidad, cómo es la comunidad que vive ahí en Puerto Cabuyal. Más bien lo importante en este caso sería borrarnos toda la imagen que nosotros tenemos de urbanidad y que tenemos de pueblo, y es todo lo inverso en verdad, porque como les contaba, no me acuerdo cuántas hectáreas de terreno, son más de 20 o 40 hectáreas de terreno, disculpas de imprecisión, en donde viven esas 20 familias. Entonces todos están dispersos. De este tipo de estructuras se llaman recintos. Claro. Y en las zonas rurales del uno puede estar a 500 metros del otro, pero todos están interconectados y todos son dueños del territorio, porque la ley en el gobierno de Correa estableció la propiedad comunitaria como una de las figuras que tú tienes dentro de las formas legales de poseer tierra. Entonces es territorio comunitario. Claro. Y es un territorio ancestral, son varias familias y varias generaciones que han ocupado ese espacio a través del tiempo. Claro. Entonces no tiene esa estructura de como calles o centro específico, sino como que más las casas sueltas en el espacio. Lo que pasa con el tiempo es que la escuela se convertiría en el centro, centro. Nosotros como buenos seres urbanos, lo primero que se nos ocurre al enfrentar un proyecto donde no hay recursos, donde tenemos la mano de obra del lugar y los materiales del lugar, lo primero que se nos ocurre no es ver eso, sino se nos ocurre llevar lo que tenemos en la ciudad. Entonces, propusiendo al profesor que podríamos imaginarnos algo con material de reciclaje que encontremos en la ciudad, y lo primero que nos dice el profesor es: ni que les ocurra traerme su basura a mi playa. Así, de golpe. Y por eso creo que siempre volvemos a Puerto Cabuyal, y por eso era importante hacer este libro a los 10 años, estar ahí, porque eran estas lecciones que aprendimos. Quizá así fue a golpes como aprendimos que en cada lugar tenemos que aprender a entender qué existe en el lugar y cómo trabajamos con lo que hay en ese territorio. En la ciudad, el recurso que tienes es la basura, y de una otra manera puedes reciclar, darle segundos usos, segundas vidas a los materiales, pero allá en cambio no tenías esa producción. Allá tenías árboles con los que querías construir, tenías gente, los pescadores construyen sus casas, entonces había ya una energía y unos recursos ahí, latentes. ¿Cómo consiguen que este registro 10 años después surja como una actividad concreta? Había pasado el tiempo y el proyecto comenzaba a tener mucho interés. Con los años comenzó a llamar mucho la atención, siempre recibíamos invitaciones para presentar el proyecto, pero la calidad de información que teníamos ya no respondía a la demanda que recibíamos de exposiciones de museos, de libros sobre escuelas y un montón de cosas. Era una cosa loca lo que había pasado ya en la imagen de las personas, tanto dentro y fuera del país, con esta escuela, especialmente fuera. Entonces encontramos un fondo del Ministerio de Cultura que nos permitía financiar esta documentación, y el pretexto era hacer un libro, básicamente. Era el producto que nosotros teníamos que entregar al ministerio. Entonces escribimos un proyecto en donde podamos hacer fotografías del momento, donde podemos meter un dron por primera vez y nosotros mismos nos sorprendemos al ver todo desde el aire, y podemos también cubrir y contratar para que María entre a hacer todo el dibujo, porque nosotros queríamos que ella entre a dibujar. No queríamos que sean nuestros dibujos, no queríamos que sean dibujos de AutoCAD, sino queríamos que sea alguien que nos cuente una historia a través del dibujo. Así como el fotógrafo te cuenta una historia a través de su foto, alguien que nos cuente a través del dibujo, y después se nos ocurrirá también invitar gente que escribe y que nos cuente la historia también de ese lugar a través de la palabra. Para nosotros fue tremendamente emocionante ver ahí cómo María hacía todos esos dibujos. Quizá que nos cuente ahora cómo puede llegar a ese territorio también, para que un poco se enteren de cómo fue su experiencia, que es toda una locura. Marí, ¿cuántos días estuviste en Puerto Cabuyal y qué te llevaste desde Quito? Entonces me fui como 10 días, o sea, ya había ido a Puerto Cabuyal, y la realidad es que nunca había dibujado, porque son arquitecturas que pasando el tiempo, que formalmente no es tan fácil de dibujar. Es que hay un montón de información, y ir escogiendo, como ya lo hablamos en otras crónicas, era bastante difícil. Pero entonces me voy 10 días, decidida a volver con algo, pues. Tenía que volver con algo. Entonces, como les decía el David, la playa es bastante aislada, no hay señal, pues llegas y es como
como nosotros seres urbanos, como dice, llegamos como exploradores, o sea, nos creemos en los exploradores de una playa que a la final es un lugar de vida de la comunidad. Y bueno, me fui tan rápido que solo llegué con un cuaderno, un lápiz y un rollo de papel sketch. Me di cuenta que todo lo que había traído no servía, entonces con este cuaderno y esos lápices tenía que empezar. ¿Y cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Son 3 escuelas que van como siguiendo un poco el terreno. Hay unos interiores, exteriores, hay estructuras. Y la anécdota es que el Pascual me había explicado lo que fue el diseño de las escuelas, pero en realidad lo que fue el diseño me resumió en 1 a 4, 3 proyectos de 10 años. Y con este A4 yo tenía que entender toda la estructura del proyecto. Entonces cuando llegué y empecé a hacer esta estructura de trípodes, que claro, lo construimos con la comunidad y te das cuenta, es súper fácil. No es tan fácil diseñar después, porque o sea, hay una estructura, un esqueleto que sí está digamos, estructurado, pero hay también como pedazos agregados en el tiempo, como 7 palos que se van cruzando. ¿Cómo dibujas esto? Y la complejidad de dibujarlo en el sitio fue que, de todos modos, yo tenía que volver a Quito con material. Este material me tenía que servir, que haya postproducción o no, me tenía que servir a explicar lo que es el proyecto. Entonces empecé a inventar herramientas, acostándome, mirando el cielo, o esas uniones para dibujarle como si les estaba viendo en plano. O empezando una vista, y de la vista se empieza a desarmar el plano y el plano se convierte en un corte, empezando a disecar, a ver lo que es la materialidad, pero también cómo se construye, cómo esas técnicas que a veces se veía que eran técnicas tradicionales, por eso es una arquitectura bastante vernácula, pero la llamaría vernácula contemporánea, porque hay como un diseño también de eficiencia que es la arquitectura contemporánea, y que eso fue como la huella de los arquitectos al borde, yo creo. En un principio, cuando vas levantando un espacio, piensas que vas a medir, y un levantamiento arquitectónico en realidad es esto. Pero en este caso, la medida no te sirve a entender la espacialidad. Yo tomé medidas al final así como para cumplir, pero esas medidas en realidad no son la esencia del sistema constructivo, no son la esencia de lo que realmente se proyectó tanto desde Quito que luego construyendo con la comunidad. Había que adaptarse, y la inmersión en terreno permite esto también, entender la esencia, entender que justamente lo que decía David, la segunda escuela es el centro del pueblo. Si bien ya los niños se fueron a las casas, en la tarde llega gente, sirve a bastantes cosas. Entonces yo fui acogida por una familia que estaba haciendo un voluntariado. Siempre voy a saludar y hablar un rato con el amigo, que era el antiguo alcalde. O sea, algunos personajes de la comunidad sí les conozco, compartimos, pero es verdad que yo estaba muy concentrada en el dibujo, estaba viviendo casi en la escuela, iba pasando los alumnos y en la tarde estaba sola, con el viento, con el ruido de la playa, con toda esa vida natural, digamos. David, ¿qué impresión tuvieron a la vuelta de esta inmersión los Al Borde cuando llegaron estas interpretaciones de Marie Combet? Primero, mucha expectativa, porque en realidad no sabíamos qué mismo iba a venir. Porque en realidad, cuando estás trabajando en equipo y cuando nosotros pedimos a alguien que trabaje con nosotros, no es que pedimos un producto cerrado, sino que estamos esperando todo lo que esa otra persona nos pueda dar y añadir al proyecto. Entonces, solo le explicamos la idea a Marie: se va a hacer un libro, queremos dibujarlo, nada de eso se ha dibujado, no queremos un manual de dibujo, no queremos planta, corte y fachada, no queremos una cosa así, sino queremos tu mirada. Entonces no sabíamos cómo iba a llegar esa mirada. Y cuando vimos el cuaderno, ya de todos los apuntes, dijimos, ya, estamos. Está listo, es hermoso, esto sí va a ser un libro, o sea, ya aquí estamos. El resto ya sería postproducción. Y nos hubiera gustado tener un fondo el doble de grande del ministerio, porque nuestra primera ambición, ya cuando vimos los dibujos de Marie,
era hacer un libro con dibujos de papel calco y todas las capas se vayan mezclando y un formato más grande, pero lamentablemente como que no llegamos a eso. En todo caso, el libro al que llegamos igual logra emocionar en el momento que uno ve los dibujos. El libro se llama Las Tres Esperanzas, en un evento que se coorganiza con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que lo lanzó en coordinación con el Festival Habitante, que es el primer festival de arquitectura y ciudad del país, y comenzaron las ventas del libro y la distribución. Hicieron apenas 500 copias. De mi parte y de parte de todos mis socios, un gran abrazo a todos, gracias por la invitación. Si alguien sabe o tiene interés de distribuir el libro en Argentina, escríbanos. Marie Combet, David Barragán, un lujazo en este programa 237 desde Quito, Ecuador. Un abrazo muy grande.